días, tal como fue anunciado, recibimos a la viceministra de Salud, a la doctora Cristina Lustenberg. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Bueno, a ver, lo primero, porque parece ser un gran tema de preocupación para la gente en estas horas. ¿Cómo es el tema de las dosis de vacunas disponibles al día de hoy en el Uruguay? Bueno, al día de hoy tenemos más o menos 100.000 dosis de vacunas que están distribuidas entre los 500 puestos de vacunación, pero rápidamente, ayer vacunamos 25.000 personas, se vacunaron ayer, veníamos con un ritmo en la última semana de 8 o 10.000 personas por día. Ayer se vacunaron 25.000 personas y sí, lo que estamos previendo es que en las próximas 48 o 72 horas, rápidamente en la mayoría de los puestos de vacunación nos vamos a quedar sin vacunas. Claro, ante ese escenario, ¿cuál es la recomendación para hacer? A ver, porque siempre se insistió por parte del Ministerio de Salud Pública que había ciertos grupos de la sociedad en los cuales era mejor o más recomendable, si se quiere de alguna manera, que se fueran a vacunar. En ese sentido, hay un mensaje, bueno, ante esta situación que tenemos por algunos días, hasta tanto lleguen las nuevas dosis de vacunas, que vayan a vacunarse, por ejemplo, solamente las personas que están en grupo de riesgo. Nosotros siempre hemos hecho énfasis en la importancia de la vacunación antigripal, sobre todo en los grupos de mayor riesgo. Los grupos de mayor riesgo en particular, me quiero detener, son en las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas particularmente son un grupo de riesgo. Nosotros no nos olvidemos que en el año 2009, cuando tuvimos la epidemia, el inicio de la epidemia H1N1, ahí particularmente fallecieron en nuestro país 8 mujeres embarazadas. De los 50 pacientes que hoy están graves con insuficiencia respiratoria aguda grave, 2 pacientes son mujeres embarazadas. O sea, el grupo de riesgo para nosotros, de los mayores a priorizar y a recomendar, sin generar una alarma, pero dar información de que es en la situación del embarazo una situación donde hay que estar con mayor precaución por la posibilidad de que una infección respiratoria por H1N1 evolucione a una forma de gravedad, es el grupo de las mujeres embarazadas. Otro grupo para nosotros priorizar son los niños entre 6 meses y 5 años, los adultos mayores, más de 65 años, los pacientes que tienen enfermedades crónicas de fondo, como puede ser un paciente diabético, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los pacientes que tienen una obesidad mórbida. Esos pacientes, esos grupos, son grupos donde las posibilidades ante una infección respiratoria aguda y sobre todo la producida en diagnóstico de gripe y presumiblemente, como hoy está circulando, con el virus H1N1, ese grupo de pacientes que en el 80% la gripe se maneja de forma ambulatoria, con analgésicos, con reposo, pero esos pacientes tienen una posibilidad mayor de evolucionar a un criterio que requiera internación en una sala de internación de un nivel hospitalario o un porcentaje puede evolucionar a una forma grave. Entonces, nuestra siempre recomendación que hacemos especial énfasis son en los grupos de riesgo y más en esta situación que por unos días paulatinamente nos vamos a ir quedando sin vacunas. Estamos haciendo con la Comisión de Lucha Antituberculosa, con toda la dirección de vacunas nuestra, viendo el stock que tenemos en cada uno de los puestos de vacunación, redireccionando lugares donde puede haber vacunas a lugares donde hay alta demanda pues, demanda por parte de la población y redireccionando, pero sí vamos presumiblemente que en los últimos días nos vamos a quedar de vacunas. Sí, ya hemos dicho públicamente que nosotros como Ministerio de Salud Pública, con acuerdo con Presidencia de la República, con el Ministerio de Economía y Finanzas, ya estamos emitiendo la orden de compra para que en los próximos 10-15 días tengamos 100.000 dosis más. Claro. Para que la gente sepa, por ejemplo, cuáles son las condiciones para ir a vacunarse, porque mucha gente llama y pregunta, por ejemplo, si yo soy de una determinada mutualista, ¿tengo que ir sí o sí a vacunarme a esa? ¿Puede llegar a ir a otra? ¿Cómo es el trámite en ese sentido? No hay ningún trámite. Algo que no hay burocracias en las vacunas. O sea, las vacunas, hay 500 puestos en nuestro país, son gratuitos
y no importa el lugar donde yo soy socio, en el lugar donde me atienda. Se puede ir indistintamente. Yo soy socio de un prestador privado y tengo cerca un centro de vacunación de la Administración de Servicios de Salud del Estado, de salud pública, como decimos habitualmente la población en general, cuando hay un puesto de la Intendencia, eso es indistinto. Y a la inversa, si tengo un prestador privado, los usuarios de ACE pueden ir. Hoy lo que estamos tratando y es con la cédula y el número de cédula eventualmente. No requiere no hay otro requisito para poder ser vacunado. Es totalmente gratuito y hay 500 puestos de vacunación. Es verdad que nosotros ahora estamos haciendo un relevamiento bastante, en algunos lugares tenemos dificultades, los horarios de atención a veces no son adecuados a las características que tiene la población. Nosotros estamos identificando departamento por departamento los puestos de vacunación, los horarios de atención, quién tiene stock de vacunas, quién no. Estamos vigilando porque sabemos que ante una necesidad que el Ministerio está haciendo una recomendación clara de vacunar, nuestra responsabilidad es facilitar el acceso. ¿Y existe un lugar donde se pueda consultar previamente? Mira, ayer justo llamaba a alguien aquí a la redacción de Telenoche y hablaba con él y me decía, soy un enfermo de POC y realmente recorrí 5 lugares de vacunación y no encontré dónde vacunarme. Me decía el televidente, me gasté 500 pesos en taxi, realmente no me pude vacunar. Entonces, bueno, quería saber si podía acceder a algún lugar de información para previo, antes de salir de su casa, saber si puede ir directamente estamos en una lugar. situación, nosotros tenemos publicado en la página web los 500 puestos de vacunación, pero convengamos que en las últimas 48 horas se nos terminan las vacunas en un lado, todavía no tenemos la capacidad de decir, acá no, este puesto no está funcionando, está en el otro, en eso estamos en dificultades. En las últimas 48 horas, ante la notificación por parte nuestra de lamentar el fallecimiento de 4 pacientes. En la última semana nosotros estar haciendo énfasis en la importancia que tiene la vacunación como una medida preventiva ante un inicio muy adelantado estacionalmente de una virosis que se nos ha adelantado en tiempo, acompañando un frío muy intenso que tenemos instaurado en el país hace un mes, ante una región que viene también con una prevalencia de infecciones respiratorias, sobre todo por gripe y H1N1. En Brasil hay más de 500 fallecidos. Argentina viene notificando fallecidos más de 40 en los últimos 7 días. Ante eso, nosotros, al hacer la comunicación y hacer mayor énfasis, la población ha tomado conciencia, entonces rápidamente nos ha pasado de que falta en un lado el acceso, estamos haciéndolo y somos conscientes, pero por eso le decimos a la ciudadanía que en estos días se nos están terminando las vacunas, hay puestos que funcionan de 8 a 20, hay de prestadores, pero todavía no tenemos la capacidad de los 500 puestos estar dando una información clara en tiempo real. Hablando del tema de la conciencia, ¿es verdad que, los mencionaba usted al pasar, los grupos de riesgo, en particular embarazadas y niños, hay preocupación en el Ministerio porque son de los grupos que quizás menos se vacunan, cuando en realidad deberían ser los que más deberían concurrir? Sí, nosotros... ¿Por qué pasa eso? Y bueno, la vacunación antigripal es una vacuna que no es obligatoria, es recomendada en estas etapas de periodo estacional. Y bueno, siempre es una vacuna que la adhesión más grande la tuvimos después de la epidemia en el año 2009-2010 es cuando más vacunas se dieron. Es una vacuna que a veces nosotros no percibimos la gripe como una enfermedad que puede ser eventualmente grave. Nosotros nos resfriamos, tenemos tos, resfrío, hay más de 200 virus circulantes que nos pueden producir cuadros respiratorios como tos, resfrío, un poco de congestión nasal, algo de fiebre, malestar general. Hay muchos virus que ocasionan esos cuadros respiratorios. Ahora, cuando tenemos una gripe, y sobre todo una gripe donde se asocia H1N1, es un cuadro que da fiebre demasiado alta, donde genera malestar general, puede ocasionar mucho, es una enfermedad que por lo general no nos permite salir de nuestra casa. Entonces, esa percepción y que va a evolucionar de una forma grave no la tenemos tan incorporada. A su vez, nosotros estamos trabajando mucho con las sociedades científicas, la Sociedad Uruguaya de Pediatría ha acompañado esto de una manera muy clara, la Sociedad de Ginecobstetricia, de parteras, de medicina familiar, la Sociedad de Infectología, generando en el personal de salud una clara concientización cuando tomamos contacto con nuestros pacientes de indicar, y sobre todo en los grupos de riesgo, indicar la importancia que tiene como medida
preventiva la vacunación antigripal. Y eso no estaba funcionando bien. Por parte de los pediatras no había quizás una recomendación tan firme a las embarazadas y a los niños. Exactamente, no quiero generalizar, yo soy pediatra de profesión. Sí, por eso también se lo pregunto. Así que lo tengo muy bien claro el rol que hemos tenido los pediatras acompañando a las familias y a los niños, pero estamos trabajando porque sí hemos sido conscientes de que quizás por parte, no mayoritariamente, no ha habido una indicación clara de la importancia que tiene para un niño entre 6 meses y 5 años tener las vacunas al día y sobre todo la vacunación antigripal en una etapa donde los niños se enferman muchísimo y donde, habiendo al alcance una medida de prevención en un grupo de riesgo, nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de orientar a la vacunación. ¿Hay casos de personas internadas hoy en grave estado, en CTI, por cuadro de gripe? Sí, nosotros tenemos 355 pacientes internados en CTI por cualquier otra causa. De esos 355, en el relevamiento que teníamos hasta el miércoles, ahora a las 9 de la mañana vamos a tener otra reunión donde vamos a hacer un estado de los pacientes que tenemos al día de hoy. Teníamos 355 pacientes, de esos 355 en los CTI de adultos, 50 están con un diagnóstico de una infección respiratoria aguda grave. Eso quiere decir que están con soporte ventilatorio, están con soporte de medicación en un estado grave, en el cual más de entre un 70 y 80% están con diagnóstico de H1 de gripe por influenza A, H1N1. De ese porcentaje, o sea, de esos 50, tenemos 2 que son mujeres embarazadas, tenemos algunas características que con el equipo nuestro de seguimiento de infecciones intrahospitalarias del Ministerio de Salud Pública, donde se hace la vigilancia de cada uno, qué características tienen los pacientes que tenemos internados en cada uno de los CTI, nos llama la atención, hay un 20% de pacientes menores un 10% menores pacientes 50 años y hay un 20% de pacientes que no tienen factores de riesgo porque para evolucionar de una forma tan grave ante una gripe H1N1. Eso es un factor al que quieren prestarle especial atención, ver si, quizás, no sé, se me ocurre, yo obviamente que estoy bastante alejado de la comunidad científica, pero si existe que hubo una mutación de la cepa, qué fue lo que pasó para que esté afectando a personas que en realidad no tienen factores de comorbilidad, así se dice, sí, asociados para eventualmente evolucionar de manera grave. Sí, por eso nosotros estamos haciendo una vigilancia, no podemos emitir, estamos en el inicio. Sí, lo que hacemos es una vigilancia diaria, pasamos desde el miércoles a hacer una vigilancia que teníamos en grupos centinelas, estábamos solamente haciendo este seguimiento en 7 CTI en los últimos años, porque 2013, 14, 15 hemos tenido un invierno que estacionalmente no tuvo las características que tiene ahora o como tuvo 2009, 2010, 2011. Eso nos permite ir a hacer un seguimiento diario de las características que tienen los pacientes que tenemos internados. ¿Los resultados que habían enviado a Buenos Aires ya están? Para confirmar todavía si no las personas están, fallecidas. Todavía no están los resultados que nos permita emitir una opinión. Sobre el final, nos quedan algunos minutos y quiero utilizar estos últimos minutos de la entrevista para eventualmente hacer un poco de ser didáctico, ¿no? Para que la gente que nos está mirando sepa cómo reaccionar, porque lo que usted decía, muchas veces uno empieza a sentirse un poco mal, asocia un estado, ¿no? Y de repente quizás se dice, tomate un té con miel y limón o tomate un antigripal. ¿Cuál es la recomendación? Lo que se debería hacer cuando uno empieza a sentir esos síntomas asociados a la gripe, dolor de cuerpo, tos, estornudos. Bueno, primera cosa, nosotros hacemos énfasis en 2 cosas. De acuerdo a los grupos etarios es las características, siempre cuando uno tiene tos, resfrío, si no tiene las cosas a consultar siempre es ver si uno tiene dificultad para respirar, si uno tiene mucho malestar general, si tiene en los niños que los niños están muy irritables o con tendencia a dormirse mucho más alejado del periodo de sueño, si vomitan de forma permanente, los adultos si tienen síntomas de descompensación respiratoria o cardiovascular, consultar. Esto quiero hacer énfasis al equipo de salud más cercano que tengan, sea los que tengan acceso a algún servicio de emergencia móvil, pero sobre todo a los médicos tratantes, sean pediatras, médicos de familia. No sobresaturemos las puertas de emergencia si no tenemos elementos de gravedad, tomemos mucho líquido.
Esas medidas, recomendaciones son básicas, siempre es de consultar, pero me quiero detener en una cosa muy particular, que es en la prevención de esto. O sea, las infecciones respiratorias tienen una cosa muy importante en la parte estacional, que es toda la parte preventiva. Nada sustituye. El lavado de manos es la medida de mayor impacto en la prevención de infecciones a nivel hospitalario o en la difusión. Nosotros tenemos que ir cortando la difusión estacional que tienen estos virus a nivel ambiental. Entonces, el lavado de manos, al estornudar o al toser, ponernos el codo y no la mano, que hace que en los objetos transmitamos todo. Usar pañuelos desechables, uso de alcohol gel en nuestros lugares de trabajo, en los lugares que estemos, en no ventilar los espacios cerrados. Todas esas acciones tienen mucho impacto. Nosotros estamos trabajando con el sector educativo. Los niños son transmisores de estas pautas totalmente en nuestros hogares, los jóvenes, porque esas medidas de prevención, no llevar un recién nacido, un bebé chiquito, a un ambiente cerrado. Es preferible, si el invierno está seco, abrigarlos y sacarlos a pasar por la vereda, a un parque, que llevarlos a un conglomerado muy cerrado, donde puede haber pacientes o personas con que al toser o al estar resfriados estén en un ambiente cerrado, transmitiendo mediante partículas. O sea, hay muchas cosas de prevención que tenemos que tomar recaudos. Y como tú decías, hay muchas cosas que se manejan ambulatoriamente. Cuando nosotros decimos a veces... ¿Es bueno lo del té con miel y limón o no? Sí, es bueno, totalmente. Tomar mucho líquido, esas cosas que tienen desde forma cultural son muy buenas, pero siempre saber que cuando hay algún elemento de gravedad, consultar. Analgésicos, no recomendamos tomar el ácido acetil salicílico, en una marca comercial que es la que más conoce todo el mundo. La aspirina en estos casos, cuando pueden haber síntomas gripales, porque si tiene la gripe, en algunos casos puede tener una evolución. ¿Y los antigripales cruzada, que uno va y se toma y parece que se sintiera mejor? Bueno, ante eso siempre hay que tener la recomendación de un médico ante tomar medicación que no sea un analgésico común. A eso sí hacemos énfasis en no automedicarse con alguna medicación que puede tener efectos secundarios. Usted decía especialmente las medidas de prevención y allí mencionaba algunos al pasar. La recomendación entonces es particularmente el tema del lavado de manos y de ventilar los ambientes. Eso lavado es de manos, lo mejor. Alcohol gel, al estornudar y toser, la maniobra de ponernos el codo y no la mano, a no ser que tengamos un pañuelo para hacer esa primera acción. Y bueno, esas son las maniobras básicas. Y cuando empiezan, por ejemplo, los síntomas, incluso acá en la redacción tenemos algunos casos, ¿hay que dejar de ir a trabajar? No. Porque el tema del contagio también uno ve que un compañero quizás está estornudando, que está en alguna situación un poco endeble y le dice no vengas a trabajar. Resfrío no son contraindicaciones para que no son ni para no vacunarnos, no son ni para concurrir a los ambientes de trabajo. Nosotros, de acuerdo a la consulta con médicos tratantes, en eso lo que recomendamos es cuando tenemos fiebre más de 38 y por eso fiebre, malestar general, donde se asocia. ¿Cuándo es el momento en el que uno tiene que decir tengo que empezar a hacer cama? Cuando tenemos fiebre. Nosotros recomendamos que cuando uno tiene fiebre más de 38, hasta que no esté 24 horas sin fiebre, no debería reintegrarse a su espacio laboral o educativo. Cuando tenemos fiebre, mucho malestar general, hay que consultar y eventualmente decidir con el médico que nos acercamos a ver la posibilidad de no concurrir a nuestros espacios educativos o laborales. Pero no ante tos y resfrío, porque si no durante el invierno creo que hubiera un ausentismo muy grande. La última en 30 segundos. ¿Existe un escenario que usted reconocía es adelantado para lo que es la época del año, ¿no? Mayo realmente ha sido un mes muy frío. Empezó ya frío y siguió frío con esas características. Seguramente tengamos un invierno muy frío. En ese sentido, lo peor está por venir, es decir, ¿nos tenemos que preparar para que este escenario se mantenga o que haya habido una explosión tan grande del virus de la gripe en mayo puede llevar a que quizás antes pase el pico máximo de la enfermedad? Bueno, nosotros hacemos un seguimiento que es por semanas epidemiológicas y si comparamos con los años anteriores, nosotros estamos teniendo un comportamiento totalmente diferente a los años previos. Es lo mismo que está sucediendo en la región. Impresiona que vamos a tener, hoy el meteorólogo Nubel Cisnero me decía, doctora, vamos a tener un invierno prolongado, muy frío,
con días que van a ser más fríos próximamente, y nosotros desde el punto de vista epidemiológico estamos haciendo una vigilancia. Presumimos que va a ser un invierno donde este brote estacional anticipado se ha instaurado y se va a prolongar, y bueno, estamos haciendo un seguimiento, pero presumimos que quizás este inicio se va a mantener. Estamos haciendo mucha vigilancia. Bien. Doctora Cristina Lustenberg, le agradecemos por su presencia aquí en estudio de Tele Buen Día, y ojalá las recomendaciones sirvan y todos tomemos un poco más de conciencia. Sí, como no, y quiero garantizarle a la población que estamos trabajando con los servicios todos asistenciales, las direcciones técnicas de la parte pública y privado, para que la población tenga la tranquilidad de que nuestros servicios están preparados para dar la respuesta asistencial adecuada. Bien, simplemente a manera de anuncio, el próximo lunes aquí en la entrevista de Tele Buen Día, el ministro de Economía, contador Danilo Astoria, así que los invitamos obviamente a ese espacio el próximo lunes. La pausa y seguimos con más noticias.